El lodo puede parecer solo un desastre sucio, pero puede ocultar sorpresas bajo su superficie turbia, desde cuerpos increíblemente conservados en pantanos hasta tanques perdidos de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros mientras te mostramos las 20 cosas más extrañas encontradas en el lodo. Número 20. El hombre de Grauwale. En los pantanos de turba de Grauwale, Dinamarca, se hizo un descubrimiento asombroso que sacudiría el mundo de la arqueología hasta su núcleo. En 1952, un grupo de recolectores de turba realizaba su trabajo diario cuando se toparon con lo que parecía ser la víctima de un asesinato reciente enterrada en el lodo. Sin embargo, este no era un cuerpo ordinario. El hombre de Grauwale, como se le conoció, era en realidad una momia perfectamente conservada que data de la Edad del Hierro hace más de 2000 años. El estado de conservación era extraordinario. Rasgos faciales, cabello e incluso huellas dactilares estaban intactos. Era como si hubiera muerto ayer. Esta conservación milagrosa fue gracias a las condiciones únicas del pantano de turba que esencialmente momificaron el cuerpo. El ambiente altamente ácido y de bajo oxígeno detuvo la descomposición y dejó al hombre de Grauwale en hibernación durante milenios. El examen de los restos pintó un cuadro sombrío de su muerte. Su cuello había sido cortado tan profundamente que su cabeza casi fue decapitada, evidencia de una muerte sacrificial. Durante la Edad del Hierro, se cree que se practicaban sacrificios humanos como parte de rituales religiosos. ¿Pudo el hombre de Grauwale haber encontrado tal destino? Más pistas incluyen su última comida, preservada en su estómago, una papilla de granos y semillas. El hombre de Grauwale continúa fascinando a arqueólogos e historiadores hoy en día. Su descubrimiento cambió fundamentalmente nuestra comprensión de los europeos de la Edad del Hierro en términos de apariencia física, vestimenta, dieta e incluso prácticas espirituales que involucraban sacrificios. Número 19. Tanque en el lodo. Bajo la superficie turbia del río Warta en Polonia, duerme una reliquia de acero de la Segunda Guerra Mundial envuelta en misterio. En 2012, un escaneo de sonar reveló un hallazgo inesperado en el lecho del río cubierto de lodo. Un tanque británico Valentine notablemente conservado. Este Valentine en particular tiene una historia intrigante pero enigmática. Fabricado en Gran Bretaña, fue transferido al Ejército Rojo Soviético en 1944, mientras los soviéticos se preparaban para expulsar a Alemania de Polonia. El nombre romántico Valentine resulta curioso para una máquina de combate y destrucción, pero tiene una historia intrigante. Una teoría sugiere que fue presentado a la Oficina de Guerra Británica el 14 de febrero, el día de San Valentín, lo que le otorgó su dulce apodo. ¿Qué destino le sobrevino al Valentine dañado y a su tripulación? Probablemente se hundió en 1945 durante maniobras soviéticas en el río Warta, cerca de Varsovia. En lugar de hundirse al cruzar el hielo, probablemente fue alcanzado por fuego enemigo. El proyectil golpeó la parte delantera del tanque, rompiendo el hielo por debajo. La tripulación desaparecida pudo haber sobrevivido o haber sido capturada. A medida que el tanque dañado quedó atrapado en el lodo y el sedimento, se envolvió en un capullo protector que evitó la corrosión durante las siguientes décadas. Número 18. El tesoro de Hoxne. En 1992, el martillo perdido de un agricultor llevó al descubrimiento del mayor tesoro romano jamás encontrado en Gran Bretaña, el magnífico tesoro de Hoxne. Mientras buscaba su martillo en Hoxne, Suffolk, Inglaterra, Eric Lawes se topó con cucharas de plata, joyas de oro y un tesoro de más de 15.000 monedas de oro y plata que datan del siglo IV de nuestra era. El enorme tesoro incluye artículos domésticos exquisitamente elaborados como tarros de pimienta y cuencos de plata, y joyas altamente decoradas que reflejan las habilidades expertas de los artesanos romanos. Las monedas constituyen la mayor parte del tesoro, incluyendo alrededor de 569 sólidos de oro acuñados en todo el Imperio Romano, desde Constantinopla hasta Italia. ¿Cómo terminó una colección tan impresionante de finura romana enterrada en el campo inglés? Los historiadores creen que fue escondida para su seguridad durante un periodo turbulento, cuando los romanos estaban abandonando Gran Bretaña alrededor del año 400-408 después de Cristo. Es probable que el propietario adinerado enterrara el tesoro con la intención de recuperarlo más tarde, pero pereció antes de hacerlo. Número 17. El hombre de Tollund.
Pocos hallazgos arqueológicos capturan la imaginación como el hombre de Tollund, descubierto en 1950 en un pantano de turba en la península de Jutlandia, Dinamarca. Este cuerpo de pantano notablemente bien conservado sigue fascinando más de 70 años después. El hombre de Tollund vivió durante el siglo IV a.C., durante la Edad del Hierro. Gracias a las propiedades conservadoras de los pantanos de turba, los tejidos corporales, los rasgos faciales e incluso su última comida permanecieron intactos. Su expresión pacífica, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo, oculta la naturaleza violenta de su muerte. La evidencia muestra que el hombre de Tollund fue sacrificado ritualmente. Un lazo de cuero trenzado envuelto alrededor de su cuello indica que fue ahorcado y posiblemente estrangulado. Su última comida, una papilla, sugiere que fue asesinado después de ayunar durante su último día. La datación por radiocarbono del hombre de Tollund coincidió con un período en el que los sacrificios humanos alcanzaron su punto máximo en la Europa de la Edad del Hierro. Sus restos apuntan a una muerte por sacrificio ritual, posiblemente como una ofrenda a los dioses en tiempos difíciles. Aparte de estos detalles sombríos, la excelente conservación del hombre de Tollund permite obtener información sobre su vida y la de las personas de su época. Desde sus uñas bien cuidadas hasta la barba incipiente en su barbilla, los arqueólogos obtuvieron información sobre su apariencia, dieta e incluso la tecnología textil de su comunidad. Número 16. Mantequilla antigua del pantano. La mantequilla ha sido apreciada por los humanos en diversas culturas durante milenios. Esta rica y dorada grasa adornaba las mesas antiguas, agregando sabor y nutrición a panes, verduras y carnes. Curiosamente, alguna mantequilla fue enterrada en pantanos, tal vez para su conservación o como ofrendas rituales. Uno de estos tesoros fue descubierto en Irlanda en 2016, un trozo de mantequilla de pantano de 22 libras que data de alrededor del año 400 a.C., en la Edad del Hierro. Este hallazgo graso estaba encerrado en un recipiente de madera desenterrado en un pantano en el condado de Meath. Se han encontrado otras mantequillas de pantano antes, pero este ejemplar de la Edad del Hierro es el más grande y antiguo registrado. La datación por radiocarbono y el estilo de su recipiente indican que fue enterrado en la era celta. La mantequilla de pantano sigue siendo comestible debido al ambiente ácido y libre de oxígeno del pantano, que proporciona refrigeración natural ideal. Este descubrimiento añade evidencia de que los antiguos celtas utilizaban los pantanos para almacenar alimentos perecederos como la mantequilla para su consumo posterior. El gran tamaño sugiere que era una reserva de mantequilla comunal, no solo para una granja individual. Puede haber sido enterrada como una ofrenda ritual o para proporcionar una reserva láctea para tiempos de escasez. El análisis muestra que la mantequilla se derivaba de la leche de vaca, revelando las prácticas de cría de animales de la época. Número 15. El hombre de Old Croghan. En el año 2003 se encontraron los restos notablemente bien conservados de un joven en una turbera irlandesa. Este no era una víctima de asesinato contemporánea. El hombre de Old Croghan, como llegó a conocerse, era un cuerpo de la Edad de Hierro que data de más de 2000 años atrás. Sus restos evidencian una trágica muerte, con señales de una muerte violenta. Sin embargo, también proporcionaron una reveladora mirada al pasado lejano. Descubierto en el condado de Offaly, el hombre de Old Croghan fue enterrado en una turbera alrededor del año 350 al 175 antes de nuestra era. Durante la Edad de Hierro, las condiciones secas y ácidas preservaron sus restos con un detalle asombroso, desde sus manos hasta sus rodillas y pezones. Las complejidades de su fisiología eran visibles. El análisis sugiere que era un hombre alto, en sus 20s y en buena salud cuando fue asesinado. Un examen más detallado descubrió pistas inquietantes sobre la muerte del hombre de Old Croghan. Tenía agujeros perforados en sus brazos superiores, lo que indica que fue inmovilizado antes de ser ejecutado. También le cortaron los pezones, lo que apunta a tortura. Luego fue decapitado y desmembrado. La violencia excesiva sugiere castigo por un delito grave o un sacrificio humano. 14. Mamut en el lodo. La tierra helada de la antigua Alaska una vez retumbaba bajo los pies de los imponentes mamuts lanudos, criaturas gigantes de la edad de hielo con gruesos abrigos de piel y largos colmillos curvos de marfil. 10.000 años después, los restos de estos gigantes de la edad de hielo siguen emergiendo de sus tumbas. En el año 2022 se descubrió un enorme fémur de mamut en el lodo de Alaska. Este sorprendente relicario fue desenterrado a lo largo de una playa remota de Alaska debido a las inundaciones y los fuertes
fuertes vientos. Una pareja local, Joseph y Andrea Nasick, tropezó con el hueso expuesto mientras caminaban para inspeccionar los daños de la tormenta. Colocado verticalmente, el gigantesco fémur alcanzaba la altura de la cintura de Andrea. Después de luchar para sacarlo del lodo, se hizo evidente su magnitud. Midiendo 46 pulgadas de largo y pesando la asombrosa cantidad de 62 libras, el análisis identificó este enorme fémur como perteneciente a un antiguo mamut lanudo que habitó en Alaska hace más de 10.000 años, durante el período Pleistoceno, antes de extinguirse. A pesar de su antigüedad, este hueso de muslo de mamut permaneció notablemente intacto. Su inmenso tamaño y estado casi prístino lo convierten en un hallazgo extremadamente raro. El examen revela que su circunferencia mide 34.5 pulgadas en su punto más ancho, lo que sugiere un mamut de proporciones formidables. El color y la mineralización del hueso reflejan el paso de milenios enterrado en la tierra de Alaska antes de su reciente revelación por el tifón. 13. El hombre de Lindow. En 1984, un descubrimiento asombroso emergió de una turbera en Cheshire, Inglaterra, los restos perfectamente conservados del hombre de Lindow. Con casi 2000 años de antigüedad, datando del siglo I después de Cristo, este hombre de la Edad de Hierro sobrevivió los milenios gracias a las condiciones únicas de su tumba acuosa. La turbera conservó sus tejidos corporales, piel, barba incipiente e incluso huellas dactilares. Es uno de los cuerpos de turbera mejor conservados jamás encontrados en Gran Bretaña. El hombre de Lindow encontró una muerte particularmente violenta alrededor de los 25 años. El análisis muestra que fue golpeado en la cabeza, estrangulado con una cuerda y le cortaron el cuello. Este brutal tratamiento apunta a un sacrificio ritual, una práctica común en la Europa de la Edad de Hierro. Los druidas podrían haberlo ofrecido como sacrificio para apaciguar a sus dioses. Su prominente nuez de Adán y sus uñas bien cuidadas sugieren que tenía un alto estatus social antes de este espantoso destino. Número 12. El Vasa. El 10 de agosto de 1628, un gran barco de guerra se hundió en el fondo del puerto de Estocolmo en su viaje inaugural. Ese desafortunado barco era el Vasa, ahora uno de los barcos del siglo XVII mejor conservados jamás encontrados y una cápsula del tiempo de la historia marítima. El barco, decorado de forma ornamentada, fue construido como la joya de la corona de la flota naval del rey Gustavo Adolfo en el apogeo del poder imperial de Suecia. Pero debido a un diseño con un centro de gravedad muy alto, se hundió a solo 1.300 metros de su viaje. Asentado en el fondo del puerto en 1961, el notablemente intacto pecio del Vasa fue rescatado del lecho marino. Junto con su imponente casco, las elaboradas tallas de madera fueron sorprendentemente preservadas, representando figuras como leones y guerreros. La recuperación de este barco de 330 años de antigüedad fue una maravilla de la ingeniería y un tesoro arqueológico. Las frías aguas bálticas lo habían preservado en un estado asombroso de completitud, con más del 95% del barco intacto. Estudiar el Vasa ofrece una gran cantidad de conocimientos sobre la construcción naval del siglo XVII, la navegación e incluso sobre las vidas y muertes de la tripulación. Desde arcos y flechas hasta peines y barriles de vino, se encontraron a bordo de esta extraordinaria cápsula del tiempo. Hoy en día, el Museo Vasa en Estocolmo permite a los visitantes experimentar la majestuosidad de esta obra maestra del siglo XVII, que vuelve a la vida después de más de 3 siglos en la oscuridad en el fondo del mar. Número 11. La mujer de Elling. En 1938, un descubrimiento fortuito en una turbera en Dinamarca reveló el cuerpo notablemente conservado de una mujer del pasado remoto. Este antiguo cuerpo de turbera se conoció como la mujer de Elling, que data de hace aproximadamente 2300 años, alrededor del año 280 antes de nuestra era, en la Edad de Hierro. Los restos de la mujer de Elling ofrecen una ventana extraordinaria a las vidas y muertes de los europeos del norte durante la Edad de Bronce tardía. La turbera proporcionó condiciones ideales para detener la descomposición. Como resultado, se preservaron detalles intrincados, desde sus uñas, nariz y cabello, hasta las bandas tejidas y el manto que adornaban su cuerpo. Incluso los contenidos de su estómago permanecieron intactos. El análisis de su estómago reveló una papilla primitiva, probablemente su última comida. Un examen más detallado indica que la mujer de Elling tenía aproximadamente 16 años cuando murió. Sufría de escoliosis, una curvatura de la columna vertebral. La soga alrededor
alrededor de su cuello apunta a una muerte ritual por ahorcamiento o estrangulamiento. Este sombrío destino era sorprendentemente común en la Europa de la Edad de Hierro. Debido a su deformidad espinal, algunos estudiosos teorizan que pudo haber sido sacrificada a los dioses con la esperanza de revertir una racha de mala suerte en su comunidad. Aparte de estos detalles sombríos, los restos de la mujer de Elling proporcionan una gran cantidad de conocimientos sobre la salud, dieta, apariencia y tecnología textil de los pueblos de la Edad de Hierro. Como uno de los mejores especímenes preservados de esta era, ella continúa ayudando a reconstruir y dar vida a un período poco comprendido de la prehistoria. Número 10. En el norte de Europa, las huellas de dinosaurios transportan a unos 230 millones de años atrás, cuando la isla de Skye, en Escocia, resonaba con los pasos de los dinosaurios. Los paleontólogos descubrieron más de 50 huellas fosilizadas de dinosaurios, lo que permitió vislumbrar a estas temibles criaturas y su comportamiento. Se identificaron dos tipos de huellas diferentes, lo que indica que tanto dinosaurios herbívoros como carnívoros frecuentaban esta área durante el período Triásico Medio. Las primeras huellas se atribuyeron a un saurópodo de 4 patas y 10 metros de largo, un antepasado temprano de los gigantes saurópodos de cuello largo. Mientras tanto, las huellas tridáctilas con impresiones de garras puntiagudas revelaron a un dinosaurio terópodo, con 50 centímetros de largo. Estas son algunas de las huellas de terópodos más grandes jamás encontradas en Escocia. Aunque la especie sigue siendo desconocida, las características de las huellas coinciden con las de terópodos conocidos como el T-Rex. Estas huellas del 2468 Triásico Medio pintan un cuadro de dinosaurios gigantes de una época anterior al surgimiento de colosos posteriores como el Diplodocus y el Brachiosaurus. Registrar los movimientos de estos dinosaurios pioneros proporciona una visión notable de la evolución y la locomoción de hace millones de años. Cada marca cuenta una historia, haciendo que el trabajo de los paleontólogos sea similar a leer volúmenes sobre los habitantes pasados de la Tierra, una huella a la vez. Número 9. La niña de Tay. En 1897, un descubrimiento inquietante emergió de una turbera en los Países Bajos, el cuerpo de una niña que se creía era una antigua víctima de asesinato. Sin embargo, este no fue un crimen contemporáneo. La niña de Ide, como llegó a conocerse, era un cuerpo de la Edad del Hierro prerromana, de hace aproximadamente 2000 años. Gracias a las cualidades preservativas únicas de las turberas, sus restos estaban en un estado notable. El cabello, la piel, las uñas e incluso la materia cerebral estaban sorprendentemente intactos. Basado en el examen, los expertos situaron a la niña de Ide en su adolescencia tardía al momento de su muerte. La datación de los anillos de los árboles del roble en su capa permitió precisar que fue depositada en la turbera alrededor del año 54 antes de nuestra era. Pero ¿cómo llegó allí? Un cinturón de cuero trenzado de 3 metros de largo, fuertemente atado alrededor de su cuello, contó una historia de estrangulación, probablemente parte de un sacrificio ritual. La piel y el cabello de la niña de Ide eran notablemente rojizos. Aunque algunos teorizaron que era una bruja, este color se debió simplemente a los químicos de la turbera. Su distintivo peinado y la capa hecha de piel de oveja proporcionan información sobre la vestimenta y la cultura de la Edad del Hierro. Aunque su historia terminó de manera brutal, la niña de Ide continúa desempeñando un papel importante en la reconstrucción de la vida europea de hace 2000 años. Sus restos representan una cápsula del tiempo sin precedentes, brindándonos una ventana al pasado distante. Número 8. Sea-Henge. En 1998, un enigmático círculo de madera emergió de las olas en la costa de Norfolk, Inglaterra, apodado Sea-Henge. Esta estructura se asemejaba al famoso sitio de Stonehenge, pero con algunas diferencias clave. Los elementos de Sea-Henge eran de madera, y se cree que data de alrededor del año 2050 antes de nuestra era, en la Edad de Bronce. La formación consistía en un tocón de árbol invertido, rodeado de 55 postes de roble, cuidadosamente colocados en forma ovalada a lo largo de la costa. Los arqueólogos creen que funcionaba como un sitio ceremonial para rituales, potencialmente conectados con ritos funerarios. El tocón invertido podría haber representado a los muertos en su viaje al más allá. La breve aparición de Sea-Henge antes de que las mareas lo sumergieran nuevamente provocó controversia sobre la preservación versus el estudio arqueológico. Mientras algunos abogaban por estudiar su madera para obtener información sobre su construcción, otros defendían preservar la estructura intacta. Tras una acalorada
prolongado debate, finalmente se removieron segmentos para su análisis y exhibición antes de que pudieran perderse para siempre en el mar. El significado de Stonehenge sigue siendo incierto, pero proporciona una evidencia notable de los complejos sistemas de creencias y métodos de construcción durante la Edad de Bronce en Gran Bretaña. El breve vistazo que tuvimos de este enigmático círculo de madera revela el potencial de más tesoros arqueológicos fascinantes que aún permanecen sin descubrir bajo las olas. Número 7. Elefante rescatado. En octubre del año 2021, surgieron titulares conmovedores desde el estado indio de Odisha, contando la historia de un elefante bebé rescatado. La desafortunada cría se había separado de su manada y había vagado hasta un pueblo. Asustada por los lugareños, cayó en un pozo profundo excavado para una tubería de agua, quedando atrapada en el fondo. Cuando llegaron los oficiales forestales, encontraron al exhausto elefante atrapado en el lodo a 4,5 metros de profundidad, llorando por ayuda. Los intentos de crear un camino de salida fallaron debido a las paredes resbaladizas, por lo que se implementó una estrategia más audaz. Utilizando una excavadora, los rescatistas agrandaron el pozo para permitir una inclinación. Después de horas de excavación y ampliación de la pendiente, su perseverancia dio frutos. El elefante logró trepar por la rampa fangosa hasta su libertad. Para garantizar su seguridad, se utilizaron petardos para mantener alejados a otros elefantes durante la operación. Finalmente, reunida con su manada, la cría rescatada disfrutó de un alegre regreso a casa. Aparte de una fatiga menor, no sufrió lesiones durante su angustiosa experiencia. Gracias a la astucia y dedicación del equipo de rescate, este bebé elefante está vivo para contar la historia de su milagrosa escapada de lo que podría haber sido un trágico final. Número 6. El ídolo de Shigir. En 1894, unos buscadores de oro rusos descubrieron un artefacto que asombró a los arqueólogos, el ídolo de Shigir. Con más de 11.500 años de antigüedad, esta estatua de madera es un relicario del mundo prehistórico y de la cultura mesolítica de 2.499 cazadores-recolectores. El ídolo fue tallado en alerce y encontrado enterrado a 5 metros de profundidad en una turbera en la región de Sverdlovsk, en Siberia Occidental. De más de 2 metros y 70 centímetros de altura, el ídolo de Shigir es una figura humanoide con características geométricas marcadas. Su superficie está cubierta de misteriosos patrones codificados que no se parecen a nada en el arte moderno o antiguo. Algunos teóricos especulan si estas marcas representan un lenguaje perdido o un código simbólico. El propósito del ídolo sigue siendo desconocido, pero pudo haber tenido un significado ritual. La datación por radiocarbono sitúa el origen del ídolo de Shigir alrededor del año 9600 antes de nuestra era, en el período Holoceno temprano, cuando los cazadores-recolectores comenzaron la transición hacia la agricultura en el creciente fértil. Esto lo convierte en la escultura de madera más antigua conocida en el mundo, el doble de antigua que las pirámides egipcias. La supervivencia del ídolo a lo largo de 12 milenios se debe a las condiciones de la turbera que preservaron la madera. Este antiguo artefacto nos ofrece un vistazo fascinante a la vida espiritual de las sociedades prehistóricas y sus avanzadas habilidades de tallado. Usando herramientas de sílex básicas, el ídolo de Shigir representa una conexión inigualable con nuestro profundo pasado ancestral. Número 5. La piedra del Decálogo de los Lunas. En el desierto de Nuevo México yace un antiguo misterio tallado en piedra, conocida como la piedra del Decálogo de los Lunas. Este enorme bloque lleva una inscripción que se asemeja a los 10 mandamientos en un antiguo guión semita. El arqueólogo Frank Given propuso una teoría, que el guión era una versión de paleohebreo que databa de entre 500 antes de nuestra era y 1200 de nuestra era. Esto desató especulaciones sobre un posible contacto hebreo antiguo con América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón. Los orígenes de la piedra siguen siendo objeto de debate. Algunos académicos argumentan que su escritura se parece mucho a los caracteres fenicios. Otros insisten en que es una falsificación de los siglos XIX o XX, hecha para parecer hebreo. Las traducciones de la inscripción también varían, ya que su ortografía no se alinea completamente con ningún idioma conocido. Sin más evidencia que lo corrobore, los verdaderos orígenes de la piedra son enigmáticos. La piedra del Decálogo de los Lunas está rodeada de preguntas. ¿Quién la talló? ¿Cuándo la tallaron? ¿Y qué conexión, si es que la hay, tenían con las culturas hebreas? Es tentador creer que apoya el contacto precolombino entre Eurasia y América, pero actualmente sus defensores luchan contra las afirmaciones de que es solo un fraude moderno. Hasta que surja más prueba, la piedra de los Lunas sigue siendo un misterio arqueológico oculto en el desierto.
Número 4. La piedra rúnica de Kensington. En 1898, una piedra desenterrada en Kensington, Minnesota, desató una controversia de larga duración. Olaf Åhman, un inmigrante sueco local, descubrió una losa grabada con escritura rúnica mientras despejaba su terreno. La antigua piedra parece estar inscrita con un registro de exploradores vikingos en 1362 y lleva la firma de varios hombres. Si es genuina, reescribiría la cronología de la llegada europea a América del Norte, siglos antes de Colón. ¿Pero es auténtica? Los expertos en lingüística han debatido si las runas de la piedra rúnica de Kensington coinciden con el uso conocido del siglo XIV. Mientras tanto, los geólogos han detectado inconsistencias problemáticas en el desgaste de la piedra. Los académicos escépticos tienden a descartarla como un engaño del siglo XIX, pero los defensores contraatacan diciendo que algunas pruebas de desgaste favorecen la antigüedad de la piedra. Ven las runas como prueba. Los vikingos penetraron profundamente en el corazón de Minnesota en 1362. Y la piedra rúnica de Kensington es un testimonio de ese viaje olvidado. Después de más de un siglo de contención, el feroz debate sigue encendido, pero no hay consenso de ningún lado. Aún así, hasta que surja una prueba más definitiva, la piedra rúnica de Kensington persiste como un misterio arqueológico. ¿Engaño o historia? La respuesta sigue eludiendo a los historiadores mientras enciende la imaginación de aquellos que quieren creer. Número 3. La tortuga más antigua. El descubrimiento de Odontochelys semitestacea sacudió al mundo paleontológico. Descubierto en la provincia de Guizhou, en China, este fósil de 220 millones de años es la tortuga más antigua conocida como la tortuga transicional, que data del período Triásico. Odontochelys exhibe una mezcla de rasgos primitivos, reptilianos y derivados de tortugas, lo que hace que se clasifique como un eslabón perdido en la evolución de las tortugas. A diferencia de las tortugas modernas, Odontochelys no tenía un caparazón superior completo, tenía un caparazón inferior parcialmente formado llamado plastrón, pero su columna vertebral estaba expuesta. Para sorpresa de los paleontólogos, también poseía dientes, a diferencia de las tortugas modernas, que tienen picos. Esta combinación de características ancestrales reptilianas con las marcas distintivas de las tortugas revela que se encuentra en una etapa intermedia entre los reptiles y las tortugas. Odontochelys arroja luz sobre cómo el caparazón de la tortuga evolucionó a partir de costillas aplanadas. Su semicaparazón también respalda la teoría de que los caparazones no surgieron por protección, sino para cavar túneles. Este hallazgo revolucionario prueba que las tortugas aparecieron 40 millones de años antes de lo que se pensaba anteriormente. Odontochelys llena un importante vacío en la saga evolutiva de uno de los grupos de reptiles más antiguos de la Tierra, reescribiendo la historia de estos perdurables animales. Número 2. El ejército de terracota. En uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de todos los tiempos, el ejército de terracota fue desenterrado cerca de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este hallazgo sorprendente se realizó accidentalmente en 1974, cuando unos agricultores que estaban cavando un pozo cerca de la ciudad de Xi'an tropezaron con piezas de terracota. Esto llevó a un masivo sitio de excavación, revelando miles de soldados de terracota a tamaño real, alineados en formación de batalla y enterrados en masa. La magnitud del ejército de terracota es impresionante. Hasta ahora se han encontrado más de 8,000 soldados. Cada soldado tiene rasgos faciales intrincadamente detallados y únicos. Fueron modelados a partir de soldados reales que sirvieron al emperador. El ejército fue creado alrededor del año 200 antes de nuestra era con el propósito de proteger a Qin Shi Huang en la vida después de la muerte. Están listos para defender la tumba del emperador de los espíritus malignos. Junto con los soldados de infantería hay caballos de terracota, carros, arqueros, caballería y puestos de mando. Este complejo ejército fue enterrado en fosas separadas alrededor de la tumba del emperador, listo para la acción. Las armas encontradas incluyen espadas, lanzas y puntas de flecha, aunque la mayoría ahora está altamente oxidada. Más de 40 años de excavaciones continuas han desenterrado este increíble ejército que permaneció oculto bajo tierra por más de 2000 años antes de ser redescubierto y sacado a la luz una vez más. Número 1. Impala perdido. Lo capturaron en el barro y nadie puede creerlo. En una tarde soleada en el Parque Nacional de Zimbabue, un grupo de turistas fue testigo de cómo la vida de un impala pendía de un hilo. Emboscado por una manada de perros salvajes, esta veloz antílope corría por su vida. Con sus perseguidores casi sobre él, el impala tomó un arriesgado riesgo y se lanzó a un estanque cercano. Pero las aguas fangosas se convirtieron en una trampa mortal, inmovilizando al impala hasta la cintura en el barro. Mientras eran cautelosos con los turistas, los perros salvajes
salvajes rodearon a su presa atrapada, esperando una oportunidad para atacar, pero la lucha del impala no pasó desapercibida. En un giro sorprendente, varios espectadores decidieron intervenir y evitar su muerte. Un hombre ingenioso llamado John se zambulló en el espeso barro peligroso, ató una cuerda alrededor de sí mismo y del impala indefenso, permitiendo que sus compañeros lo arrastraran a ambos a un lugar seguro. Después de la peligrosa extracción, el impala cubierto de barro se quedó asombrado de estar vivo. John calmó suavemente al animal tembloroso antes de enviarlo a buscar su manada. Gracias a esta amabilidad, el impala ganó una nueva oportunidad de vida. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima, amigos, y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.